Aleluya. ¿De qué estamos hablando en este mes? ¿Se acuerdan? Muy bien, muy bien. Díganlo otra vez. Acelera. Pero esa palabra es como para decírsela a alguien, ¿no? Así que al que está a tu lado, dile, acelera. Vamos, vamos. Métele ahí, acelerador, acelera. Es por eso que en esta mañana quiero compartir con ustedes una reflexión que he titulado Date prisa. Date prisa. Es necesario. Espero que les voy a fastidiar que se digan mutuamente varias cosas. Es una forma también de conocernos un poco, ¿no? Porque a veces llegamos a la iglesia y creemos que las personas que están a nuestro lado son gente desconocida, pero no, la gente que está a tu lado, la persona que está a tu lado es tu hermano, es tu hermana en Cristo. Así que ten la confianza de decirle, date prisa, es necesario. Date prisa, es necesario. Les vuelvo a recordar, en este mes estamos hablando sobre aceleración, acelera. Es el tema de nuestro mes y recordemos siempre eso. Recuerdo que hace un tiempo atrás, mientras estaba estudiando, tuve el privilegio de trabajar en una investigación con una docente que es hasta ahora una historiadora bastante destacada y gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar con ella en un escrito. La editorial de la universidad nos exigía que entreguemos el escrito en el menor tiempo posible. Es la otra diapositiva, la anterior. A ver, vamos a ver. Debe haber otra. ¿La siguiente? No. Es una donde hay una frase que dice, deja que esto repose. Bueno, si no lo encuentras, déjalo nomás en la anterior. Ok. Les contaba que nos pidieron que hiciésemos un escrito y era curioso porque la editorial de la universidad, que estaba justamente patrocinando este escrito, nos exigía que entreguemos el escrito rápido, en el menor tiempo posible, ¿no? Decía, ya, tienen hasta tal día. Y por las tardes nos reuníamos y avanzábamos. Ella ya una persona bastante mayor, digamos, y cuando terminábamos una sección del documento, ya llegaba así como a las 6, 7 de la noche, a veces que terminábamos de trabajar, entonces ella me decía, ok, cerremos la computadora, decía, dejemos que esto repose toda la noche, que incluso repose todo el día, para que cuando lo revisemos y decidamos luego, después de revisarlo, si realmente podemos ponerlo o no en el escrito final. O sea, me pareció curioso, ¿no? Porque cuando estás exigido por la vida, que te dicen entrega, o sea, es como que terminas a las 3 de la mañana y ¡puf!, mandas, ¿no? Ahí para que al fin no te estén molestando porque te exigen muchas veces que entregues así. Pero teníamos a la editorial que nos decía entrega, y ella decía, ok, ya hemos avanzado un poco, así que dejemos que esto repose toda la noche, e incluso que repose todo el día, para que luego lo revisemos y ahí recién vamos a decidir si podemos ponerlo o no en el final del escrito. ¿Saben qué? Yo me di cuenta que este dicho es medio sabio, ¿no? O sea, creo que podemos incluso utilizarlo para enfrentar esta vida acelerada en la cual nosotros vivimos, en la cual nos encontramos. Los estudiosos de la vida de hoy dicen que estamos nosotros viviendo la cultura de la velocidad. La semana pasada les compartí a los hermanos del primer culto sobre cómo, por ejemplo, se ha convertido en un emblema de nuestra vida una película llamada Rápidos y Furiosos, que ya tiene más de 12, 13 entregas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en esa vida vertiginosa de la aceleración. Y así que alguien venga y te diga, mira, dejemos que esto repose, a ver si madura. Y así decidimos si hacemos o no. Me pareció algo bastante sabio para no estar tan presionados por la rapidez, por la urgencia o por la exigencia de la inmediatez. No obstante, también les cuento a ustedes
que en esta semana me enfrenté a dos escenarios muy contemporáneos que me llevaron a pensar más bien de manera contraria. Hay situaciones, y sí hay situaciones en la vida, en que dejar reposar más bien no se presenta como opción. Y les voy a contar porque una es una cuestión tan cotidiana que seguramente les ha pasado a ustedes. Por un lado, con mi familia pasamos algo que creo que casi todos hemos experimentado: la demora en las citas médicas. ¿Han experimentado eso alguna vez? No. ¿O ustedes son los de los que gastan muchísimo para una cita inmediata? No, a veces tenemos que recurrir a esas instituciones donde pedimos: deme una cita porque me estoy muriendo. Muérase en el 2027 porque para esa fecha todavía va a haber. El año pasado un noticiero peruano publicó que le habían dado cita a una mujer embarazada en un centro hospitalario y el hijo ya tenía 19 años. Entonces dije, bueno, allá es una cuestión para el récord de Guinness. Pero con mi familia experimentamos algo así. Mi padre necesita una atención no urgente, pero sí muy necesaria. Y la institución hospitalaria donde se está tratando siempre ha sido muy, muy oportuna en concederle las citas médicas. Pero ahora le tocaba una cita muy especializada que debía tener justamente en esta semana y le mandaron la respuesta típica, ¿no? Primero, tiene que venir a tal fecha para que pueda sacar la cita, tiene que traer todos estos exámenes, hacerse todos esos exámenes, demoraron como 2 semanas y luego le daremos una cita y se prolongó. Frente a eso uno dice, sí, poner en reposo y demorar y decir que la salud se empeore. Creo que ahí no es tan aplicable eso de dejar reposar, ¿no? Por otro lado, estaba leyendo un artículo, es una cosa muy distinta ya. Hay una periodista, escritora, una analista internacional que les recomiendo, que se llama Naomi Klein. Es canadiense ella, y ella estaba hablando sobre el cambio climático. Y en la entrevista que le hacían, ella hacía hincapié en que los gobiernos nacionales e internacionales se están tomando demasiado tiempo en articular y poner en marcha políticas de prevención para que no nos afecten los desastres o todos los desequilibrios del clima. ¿No? Nosotros hemos vivido el año pasado algo que realmente nos afectó por no haber sido precavidos con esto del clima. Pero lo que me llamó la atención es una frase que ella decía en la entrevista, ¿no? En una entrevista escrita. Ella decía que surge la pregunta de si estos gobernantes lo harán lo suficientemente rápido, dado a que la velocidad del desmoronamiento del planeta está allí. El planeta se nos está desmoronando. Está como la chica de la novela colombiana, ¿no? Nos está, ¿cómo dice? Respirando en la nuca. Ah, qué bueno que no han visto eso. Nos está respirando en la nuca. El cambio climático. Se está desmoronando el planeta. Y ella dice, creo que deben acelerar, porque si se demoran, es probable que no haya tiempo para salvar a la humanidad. Si bien en muchas cosas de la vida debemos darnos el tiempo para dejar reposar todo para lograr un óptimo resultado, también hay situaciones de la vida, ya sean domésticas o ya sean globales como el cambio climático, en la que en realidad requerimos más bien darnos prisa. Porque si no nos damos prisa, vamos a sufrir trágicas consecuencias. Y es lo que le dijo Jesús a un hombre. Se lo dijo así: date prisa. O en nuestro castellano más común, apura. Apúrate. Baja de allí. Porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa. ¿Cuáles son esas situaciones donde debemos darnos prisa? ¿Todas? No en todas debemos darnos prisa. Porque a veces, como vuelvo a decir, darnos prisa nos juega una mala pasada. Pero dice el texto algo muy claro: hay situaciones necesarias en tu vida. Algunas de esas situaciones que tienen la necesidad
de que te des prisa. Hay situaciones en tu vida en las que la postergación simplemente va a acabar con toda posibilidad de lograr construir. Mejor dicho, aquellas en que dejar reposar o quedarte un poco perezoso, o quedarte un poco negligente, simplemente generará una destrucción irreparable. O sea, ahí le dice, date prisa, porque hay algo muy necesario, muy necesario, y no sé si te has dado cuenta. Bueno, vamos a revisar la historia. Ya más o menos se dan cuenta qué historia es, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? El texto que leímos pertenece a una historia bíblica que tiene varios temas interesantes para reflexionar, pero vamos a reflexionar en esto, en date prisa. Es el relato de un chiquitito, ¿sí se acuerdan? De Zaqueo. Muy bien. ¿Quién lo dijo para darle un aplauso? Muy bien, Maggie. La historia de Zaqueo, ese hombre pequeño que quería ver a Jesús. En esta narrativa contemplo que por lo menos Zaqueo estaba atravesando por 3 escenarios en los que no podemos darnos el permiso de demorar, de dejar reposar, sino que son 3 escenarios en los cuales tenemos que darnos prisa en actuar, porque si no nos damos prisa, puede que estemos labrando una destrucción irreparable. Se los voy a presentar. Estos 3 escenarios son los siguientes. ¿Cuándo tienes que darte prisa? Número 1, cuando tu casa, cuando tu familia está en un serio riesgo de desmoronarse. Cuando tu casa, cuando tu familia está en un serio riesgo de venirse abajo, no digas, ay, voy a tomarme una pausa para ver qué es lo que puedo hacer. Segunda cosa que el texto nos señala: cuando le has hecho daño a alguien y te estás demorando en remediar tu ofensa, porque probablemente no quieres asumir tu responsabilidad, o incluso porque parece que hasta estás disfrutando de hacer daño. Cuando estás viviendo en eso, este texto que vamos a leer el día de hoy te va a decir, date prisa, no te demores. ¿Y sabes por qué te dice no te demores? Lo voy a explicar luego. Porque tu vida es tan corta que no puedes perderla en discusiones y en pleitos, en enemistades y en ruptura de relaciones. Es triste saber que hay gente que dice, no le hablo a mi papá hace 3 años. No vas a vivir 1000. Necesitas urgentemente reparar si has hecho el daño. Y número 3, las consecuencias de las 2 anteriores. Debes darte prisa cuando te has descuidado tanto que has dejado a Jesús muy lejos de tu vida. Debes darte prisa. Si Jesús ya está un tanto postergado en tu vida, date prisa. ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? Date prisa, bájate de ahí, porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa. ¿Saben por qué? Porque en realidad este personaje Zaqueo necesitaba apurarse mucho para remendar la profunda debacle moral, relacional, espiritual, afectiva que estaba infectando su vida, al punto que estaba ya casi por perderla. Y les voy a contar rapidito. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un tipo de mediana edad. En ese tiempo de mediana edad ya era de los 27, 28, ¿no? En ese tiempo la gente vivía como 40 años, ¿no? Entonces ya era un tipo así medio grandecito. Vivía en una de las ciudades con las mayores desigualdades en la Palestina del siglo I, Jericó. Los romanos habían tomado Jericó. ¿Y saben por qué habían tomado Jericó los romanos? O sea, más o menos así. Jericó estaba gobernada por autoridades judías y los romanos le sacaron a la autoridad judía por una razón.
Allá en Jericó habían tres cosas: habían dátiles, habían palmeras y habían bálsamos. O sea, algo así como que había oro, había petróleo y había uranio, vamos a decir así. ¿Qué pasa cuando hay eso en un país? ¿Qué tal si nos metemos para nosotros administrarlo? Los romanos se metieron a administrar Jericó para robar, para saquear allí. Pero como los romanos eran medio, ¿cómo dicen algunos? Fifirisnais, ¿cómo es? O sea, medio eso. O sea, ellos no querían contaminarse andando cobrándoles impuestos o cobrándoles esas cosas a los pobres de Jericó. Así que, ¿qué es lo que hacían? Se buscaban judíos que querían escalar un poco más en la sociedad y les decían: mira, vamos a hacer el siguiente negocio. Tú vas a cobrarle impuestos a todos estos le vas a cobrar impuestos. Pero nos vas a pagar $1,000 por semana por el cobro de los impuestos. Pero tú puedes cobrarles lo que quieras, ¿no? Con tal que nos lleguen los $1,000, tú puedes cobrarles lo que a ti se te da la gana. ¿Y qué hacían estos cobradores de impuestos? Decían: entonces no voy a cobrar 1,000, sino voy a cobrar ¿cuánto? No sé, 5,000. Y si no pagan, ¿saben qué hacían si no pagaban en aquel entonces? No es que venían ahí con gente diciéndote: eres un deudor, o no te llamaban, sino lo que hacían es ir a tu casa y decir, entrar a la fuerza, y si tenías hijos o hijas, se las llevaban como siervos o siervas hasta que puedas pagar tu deuda. ¿Quiénes eran estos señores que cobraban impuestos para los romanos y que hacían estos trabajos sucios? Se les llamaban los publicanos. Estos judíos cobradores de impuestos, como no había control en las cobranzas, podían ellos inventarse una serie de formas de cobranzas. Muchas veces esas formas, como les decía, eran tan violentas. Los romanos les pedían una cantidad establecida, pero ellos le daban a los romanos lo que les pedían y cobraban mucho más para llenarse sus bolsillos. ¿Quién era publicano en Jericó? El petizo Zaqueo. Zaqueo se había metido en ese negocio. Por lo tanto, a Zaqueo económicamente no le iba mal, claro. ¿Han visto El Chavo del Ocho? ¿Se han visto? Una vez le dice el Chavo a Kiko: Kiko, ¿tú sabes qué le pasa a los niños que hacen trampa? Y Kiko le dice: sí, ganan. Económicamente no le iba mal. Hacía trampa y ganaba. Tampoco le iba mal en su posición social, era respetado, era temido por los demás, a pesar de su brevedad de estatura. Pero le pasaba lo que a todos los publicanos: nadie lo quería. O sea, nadie lo quería. Estaba con mucha gente a su alrededor, pero sin alguien con quien compartir su vida. ¿Y saben qué puso en riesgo? No solamente su vida, lo primero que puso en riesgo fue a su familia, porque su casa estaba a punto de sucumbir. Jesús, el Señor, conocía cuál era la condición de vida de la gente como Zaqueo. ¿Por qué? Porque los evangelios nos dicen que Jesús andaba con muchos publicanos, hablaba con muchos publicanos, por lo tanto sabía cómo vivían estos señores y sabían lo que les pasaba no solamente afuera, sino lo que les pasaba incluso dentro de la casa. El Señor no ignoraba lo que estos publicanos hacían y tampoco ignoraba las consecuencias de sus acciones. Jesús sabía bien que la mayor consecuencia de las malas acciones, y lo voy a decir así, Jesús sabía muy bien que la mayor consecuencia de las malas acciones, no solo de Zaqueo, sino de todos nosotros, la mayor consecuencia de las malas decisiones, de las inmoralidades, lamentablemente se cuajan y manifiestan destruyendo la casa. Es por eso que Jesús le ve a Zaqueo y le dice: mira, oye, hoy, ahorita, date prisa. Es necesario que yo vaya a tu casa. Es necesario que yo llegue allí. Le dijo con autoridad y a la vez también le puso un alto sentido de urgencia. No sé,
Zaqueo bajó, pero yo me imagino a otro diciéndole: Señor, ¿por qué mi casa? Si en mi casa no se enteran de lo que yo hago, si todos mis chanchullos, todos mis enredos, todas mis cosas turbias las hago fuera de la casa. De tal modo que cuando llego a la casa yo soy un excelente esposo, una excelente esposa, un magnífico padre, una magnífica madre. Nadie se da cuenta. ¿Así? ¿Estás seguro? A los que creen eso, si hay alguien aquí que cree eso, yo le pregunto: ¿crees que estás viviendo con gente bruta que no se da cuenta de lo que haces afuera? No te basta con querer tener una doble vida, sino que encima tratas a los de tu casa como si fueran tontos. Yo hago todos mis chanchullos afuera, a mi casa no la llevo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que porque tienes hijos de 6, 7 años no se han dado cuenta de lo que estás haciendo? Ok. De repente has logrado ocultar tus inmoralidades a los de tu casa. Pero ¿qué te asegura que tus hijos no estén copiando tu forma de actuar, tu forma de vivir? ¿Acaso no es el ejemplo que les estás dando? ¿Qué te garantiza que tus hijos no estén aprendiendo a ocultar también sus chanchullos? Mi casa es perfecta, todos nos llevamos bien, ¿estás seguro? Mira, te lo digo con mucha sinceridad en esta mañana. Que en tu casa nunca hayan hablado, que jamás hayan hablado de tus engaños, que jamás hayan hablado de tus malas acciones, no significa que no lo sepan. No significa que no les duela. No significa que no estén sufriendo por verte hacer daño a otros o verte hacer daño a ti mismo. Por eso Jesús te dice, como le dijo a Zaqueo: hoy es necesario que vayamos a revisar tu casa. Es necesario. No es una alternativa, es una necesidad. Es necesario. Y es una necesidad vital y urgente, impostergable. No te arriesgues a perder tu casa, no te arriesgues a perder tu familia, no te arriesgues a perder tu hogar, diciendo: no, en casa nadie sabe. Ok, lo voy a dejar ahí. Vamos a lo segundo mejor. Lo segundo, les decía, los publicanos como Zaqueo creían que tenían la vida arreglada cuando los romanos le daban la autorización de cobrar los impuestos. Asumían que una forma de vida, esa la que tenían era buena, en la que tenían mucho dinero, y preferían el dinero que las relaciones. Les dije, estaban bien económicamente, ¿no? Porque ¿qué les pasa a los que hacen trampa? Pero la gente no los quería. O sea que estaban metidos en una profunda soledad, a pesar de que eran gente que había prosperado económicamente y había subido en su posicionamiento social. Asumían una forma de vida en la que cambiaban el dinero por las relaciones. Hasta sus padres los rechazaban porque eran catalogados como los traidores de los judíos. Recuerden que ellos eran judíos y tenían que maltratar a sus hermanos judíos para alcanzar sus propósitos. Entonces tenían que vivir haciendo daño con el fin de tener más dinero. Hasta llegaban a asumir que se podía disfrutar del daño que ellos hacían porque acumulaban dinero y decían: ¡wow! Me los imagino, ¿no? Abriendo sus arcas. ¡Wow! ¡Wow! Pero este dinero no me dice que me quiere. Pero estas propiedades no me respetan. Y cuando salgo a la calle
solamente se dirigen a mí por miedo, o incluso ni siquiera me dan la cara. Miren lo que dice el verso 7 del capítulo 19. Cuando Jesús se juntó con Zaqueo, vio que muchos murmuraban, diciendo: hoy. No dice muchos, dice: al ver esto, ¿qué dice? Ya viste, está andando con ese pana. ¿Por qué? Porque todos creían que ese pana era un pecador. Todos lo despreciaban, todos lo llamaban pecador. Y no es que la gente era mala por llamarlo así. Ay, la gente, ¿cómo me acusan? Él había hecho lo suficiente, más que suficiente, para ganarse esa designación, pecador. Oye, pero a pesar de eso hay algunos que le echan la culpa a los demás, ¿no? Ay, no me perdonan. ¿Cómo me critican? No sé por qué todo el mundo me rechaza. Es que todos son unos hipócritas. Es que todos tienen la culpa. A mí nadie me ayuda, a mí nadie me valora, a mí nadie me quiere. ¿Y te has puesto a pensar en cuáles son las razones para que tu vida haya llegado a esa condición? ¿Será que todos los que están a tu alrededor son culpables? ¿Será que tu vida ha sido diseñada para que vivas a la defensiva porque todos murmuran? ¿O has hecho algo, o estás haciendo algo por ahí para ganarte esa vida? Está bien, quizás no hayas llegado al punto de ser como Zaqueo. Sí, no creo que aquí haya alguien que se parezca a Zaqueo. Pero de repente, de un tiempo a esta parte, te estás dando cuenta de que cada día son más los que no quieren compartir contigo. De repente te estás dando cuenta que está aumentando el número de quienes se están alejando de ti. Al principio decías: no me importa, yo no vivo de la gente. Y ahora te estás percatando que eso de "ya no vivo de la gente" era solo una afirmación, como una especie de escudo para proteger tu supuesta entereza, cuando en realidad sí te importa tener vínculos y relaciones, sí te importa que te quieran. Por eso que cada vez es más duro que sean menos los que apuestan por ti, los que creen en ti, y que sean cada vez más los que te acusan. ¿Qué te quiero decir? Tu vida está en riesgo. Y cuando tu vida está en riesgo, debes darte prisa. Debes darte prisa, porque es necesario que lo hagas. Vamos, debes darte prisa porque es necesario que cambies esas condiciones de vida. Y tienes que comenzar a darte prisa en cambiar tú mismo, porque no vas a poder cambiar al mundo para que todo te favorezca, a pesar de que incluso constantemente estás rompiendo tus relaciones. Lo que hay que cambiar es la vida. Debes apurarte a mirar cuál es ese daño que estás haciendo, que ha comenzado a alejarse de ti. Es mi mal carácter y me tienen que aguantar. ¿Será? ¿O estás utilizando el mal carácter como excusa para ofender deliberadamente a la gente que está a tu lado? Debes apurarte en restaurar tus relaciones, especialmente con aquellos y aquellas más próximos a ti. Y la hora de hacerlo no es mañana. No debes dejar reposar eso, sino tienes que hacerlo ya. Date prisa en hacerlo, dice el Señor. Acelera tus pasos. Y comienza por reconocer qué tanto eres tú, él o la causante de esa soledad que has comenzado a vivir. Y te lo digo así de corazón. Si no te das cuenta, o mejor dicho, si no quieres darte cuenta que tú también tienes responsabilidad en el distanciamiento, en las peleas, en las separaciones que estás viviendo, estás poniendo en serio riesgo tu vida. No te condenes a quedarte solo, a quedarte sola.
¿De qué sirve de que de repente tengas allí como Zaqueo, wow, todo este dinero, si ese dinero no te va a decir que te quiere? No te quedes solo, sola en esta vida. ¿Qué hizo Zaqueo? Dice, pero Zaqueo se levantó cuando escuchó esa interpelación del Señor y le dijo al Señor: ahora lo resuelvo, ahora mismo voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres, y si le robé a alguien, le devolveré 4 veces más. Zaqueo, date prisa, tu vida está en riesgo. ¿Y qué hizo Zaqueo? Señor, espérate, vamos a dejarlo reposar, a ver si luego tomamos esa decisión. Se bajó corriendo del árbol y llegó y dijo: este dinero no me dice que me ama. Si lo devuelvo, si comienzo a restaurar mis relaciones, esta vida que está a punto de terminarse va a comenzar a reconstruirse otra vez. Zaqueo se dio prisa en reconocer que él había puesto su vida, su dignidad, su reputación, su valor como persona en serio peligro. Él mismo lo había hecho, él mismo, nadie le había obligado. Y al oír la voz de Jesús que le dijo: date prisa, no lo pensó 2 veces, enseguida comenzó a modificar su accionar. Dejó de hacerle daño a los demás, asumió su responsabilidad y enseguida devolvió todo lo que había robado, e incluso les dio más. Zaqueo no le dijo a Jesús: ay Señor, mira esa gente que me odia, ellos son los culpables. No, Zaqueo tuvo el valor de reconocer que él la había fregado. Así que inmediatamente resolvió eso que estaba echando a perder. Este hombre es un ejemplo para nosotros. Se dio cuenta del grave peligro al que había sometido a su familia, casi la pierde. También se percató que su propia vida estaba a punto del colapso, sus relaciones estaban llevándola a una soledad profunda. Y lo remedió gracias a que escuchó la interpelación de Jesús cuando le dijo: date prisa que es necesario. Pero faltaba una cosa, faltaba aún una cosa. Lo tercero que les mencioné hace minutos. No solo había sido suficiente con hacerle caso a Jesús, sino que era necesario hacer algo más: tenerlo a Jesús de vuelta en su propia vida. Voy a decirlo así: no solo es suficiente con verlo pasar a Jesús, no solo es suficiente con escucharlo, no solo es suficiente con creer en Él, con tocarlo un momentito y llorar un montón. Había algo más que Zaqueo necesitaba hacer, y con prisa. Y eso era dejar que Jesús se quede en su casa, se quede en su vida, se quede allí donde Él estaba haciendo. ¿Qué es lo que tenía que cambiar? Tenía que cambiar su relación con Dios. Y también nosotros. Porque no se trata solo de escucharlo los días domingos. Eso es lo que quería Zaqueo. Se subió al sicómoro y dijo: lo voy a ver pasar. No se trata solamente de prender un ratito la radio y escuchar a la Marcela Gándara cantando lindo y decir: wow, ya, con eso basta. No se trata solo de saber lo que dice Jesús. Saber lo que dice Jesús no te da la seguridad de la salvación, no te da la certeza de vivir la plenitud de su compañía, no te da la convicción de vivir confiado de tal modo que puedas decir como el apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada?
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué lo dijo? Lo dijo no solo porque lo escuchaba los domingos, sino que Pablo había aprendido a que Jesús se quede en la casa, se quede en su casa. Date prisa, Zaqueo, le dijo Jesús. Date prisa, quien quiera que me estés escuchando, aquí y allá. Date prisa tú. Date prisa. Date prisa, que el Señor Jesús te está diciendo: yo quiero quedarme en tu casa. Yo quiero quedarme allí en tu casa para ser la fuente del amor inagotable que brote todos los días, para ser la fuente del perdón, para ser la fuente de la reconciliación. No quiero que solamente me visites de ratos. Yo quiero quedarme en tu casa para que cambies tu forma de pensar, para que cambies tu forma de actuar, para que cambies tu forma de desear, tu forma de vivir. Quiero quedarme en tu casa para que mi reino esté gobernando tu casa. Mi reino y su justicia sean el motor de tus intenciones, de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus acciones. Quiero quedarme en tu casa para lograr que mi Santo Espíritu llene lo más recóndito de tu ser, lo más recóndito de tu casa, y así te convenza del pecado, te guíe hacia libertad, te consuele, te proteja y te dé el poder para dar testimonio de su evangelio. Date prisa, porque es necesario que me quede en tu casa. No es una opción, te dice el Señor, es necesario que me quede en tu casa. Es necesario que viva contigo. Es necesario que viva en ti. Es necesario que volvamos a tener esa relación íntima, esa que se vive todos los días. Es necesario que escuches otra vez mi voz todos los días, llamándote, amándote, perdonándote. Te dice el Señor: es necesario que me quede en tu casa para que sientas el latir de mi corazón, para que veas con mis ojos, para que escuches con mis oídos, para que ya no vivas tú, sino que yo viva en tu corazón. Zaqueo, date prisa, porque necesito quedarme en tu casa. Cuando Zaqueo reconoció la urgencia de volver a tenerlo en su vida, se bajó del árbol, aceleró su paso para llevar a Jesús a habitar en lo más íntimo de su vida, para llevarlo a morar en lo más íntimo de su vida. Y cuando Jesús se quedó en su casa, Jesús le dijo: hoy la salvación ha llegado a esta casa. Hoy la salvación ha llegado a esta casa. Hay cosas que no debes dejar reposar. Hay cosas en las que debes darte prisa en hacerlo. Dejar que Jesús salve a tu familia, dejar que Jesús restaure tus relaciones, pero por sobre todas las cosas debes darte prisa en darle la oportunidad a Jesús para que no solo te visite, para que no solo te haga un favor, sino para que venga otra vez a vivir en ti por siempre y siempre, hasta que la salvación llegue a tu casa.
Si quieres darte prisa, ven un rato aquí y dile: yo lo necesito. Yo lo necesito, yo lo necesito. Yo necesito que vengas a morar otra vez en mi casa. Si quieres decírselo, ven y dile: Señor, no quiero demorar más tiempo. No quiero ser solamente el que mira desde el árbol, el que mira los domingos. Yo lo necesito. Yo necesito ahora mismo darme prisa para que llenes mi corazón, porque está vacío, para que llenes mi vida, porque te he comenzado solamente a ver de vez en cuando, porque te he comenzado a sentir solamente algunos ratos, porque necesito urgentemente que vengas y operes lo que tengas que operar en mí.